Hoy en día nosotros somos el grupo 6 y vamos a hablar sobre las alteraciones metabólicas congénitas, la evolución, las estadísticas y sus conclusiones. Mi nombre es Julieta González y voy a dar la introducción, primero diciendo la definición. Las alteraciones congénitas del metabolismo o errores congénitos congénitos del metabolismo, SM, son enfermedades metabólicas hereditarias, que aunque son muy raras, este conjunto va a constituir un problema pediátrico importante, que también pueden ser trastornos producidos por una variación en la secuencia codificadora del ADN, cual se va a manifestar en un daño que tiene consecuencias desadaptivas para el individuo. Y la mayoría de estas enfermedades van a resultar en incapacidades para toda la vida y frecuentemente en retrasos mentales. Como segundo, diré los datos acerca de las alteraciones metabólicas. Como primer punto tenemos que existen un tipo de alteraciones metabólicas que se denominan alteraciones o errores innatos del metabolismo, los cuales están causados por la mutación del ADN, tal como se muestra en la imagen, que va a originar una modificación en la estructura de las proteínas, que por lo tanto es una alteración en la función. Estos trastornos bioquímicos, cuando afectan a proteínas enzimáticas vitales, van a dar lugar a un desequilibrio químico importante en el organismo, incluyendo el sistema nervioso, que va a dar lugar a un deterioro gradual del sujeto, el cual va a provocar crisis repentinas que van a concluir en la muerte del paciente. Como segundo punto, tenemos que, como ya se mencionó con anterioridad, la gran mayoría de estas enfermedades van a tener una herencia medialina autosomática recesiva o AR, que va a tener un riesgo alto de recurrencia familiar, siendo muy infrecuente encontrar estos afectados entre dos o más hijos u otros miembros de la familia, pero también hay defectos de tipo autosómico dominante ligados al cromosoma X y otros de herencia mitocondrial. Como tercero, tenemos que las alteraciones congénitas del metabolismo suelen ser trastornos muy raros en la práctica médica diaria. Por esta razón, su diagnóstico es evaluado en el último lugar, a veces siendo demasiado tarde para el paciente que los tiene. Aunque en muchos casos estas alteraciones pueden prevenirse con una detención temprana, gracias a la utilización de pruebas de detención, cuya máxima utilidad se alcanza en programas de detención en masa en recién nacidos. Los síntomas y signos más frecuentes son la desnutrición, las convulsiones y el retraso mental. Estas suelen aparecer en periodos natales, que como ya lo expliqué antes, en ocasiones en emergencia clínica. Como por último, tenemos que es importante tener en cuenta que la mayoría de las SM se van a manifestar en una edad temprana, es decir, en la edad pediátrica, principalmente desde las primeras horas de vida, incluso hasta la adolescencia. Estos problemas son en sí hereditarios porque hacen referencia a distintos tipos de trastornos médicos que en sí se producen por anomalías genéticas. Por lo general se heredan de ambos padres. Entonces, esto hace que se interfieran en el metabolismo del cuerpo. Estos trastornos también se los conocen como errores innatos del metabolismo. Bueno, estos procesos químicos no funcionan de una forma adecuada. Entonces, causa una deficiencia hormonal o también de enzimas y ocurre el llamado trastorno metabólico. Entonces, en sí, el origen, la etimología de esta enfermedad proviene en sí de los padres. Y además, en estos procesos químicos se descompone sustancias que el cuerpo ya no necesita o fabrica aquellas que faltan. Existen muchos trastornos metabólicos congénitos hereditarios. Uno de ellos son las enfermedades de, por ejemplo, de Gaucher, el síndrome de Hunter, la enfermedad del Krabbe. Y en sí, estos trastornos se pueden diagnosticar a través de análisis de detención, como una rutina que se hace al momento del nacimiento del bebé para no contraer estos trastornos metabólicos que son hereditarios de los padres. Mi nombre es María Belén Sámanos y yo les voy a hablar sobre la hipoglucemia congénita. En este grupo de SM se incluye la glucogénesis, los trastornos de la neurogénesis y los defectos de la detoxidación de ácidos grasos. La hipoglucemia es definida como una concentración de glucemia plasmática lo suficientemente baja para producir signos o síntomas compatibles en la alteración de la función cerebral. En síndrome de Tony-Debré-Fanconi, esta tubulopatía proximal compleja es secundaria a diversas enfermedades metabólicas, como citonosis, tiranosemia, intolerancia hereditaria o la fructosa, glucosemia y glucogénesis. En síndrome de muerte súbita, los episodios amenazadores para la vida o la muerte súbita en el periodo neonatal suelen estar relacionados con otros procesos más frecuentes como la sepsis o la patología cardíaca, habiéndose atribuido los ESMs un 5% de los casos. El cerebro utiliza los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Melina López y les voy a hablar sobre el síndrome de Smith-Lemli-Opitz.
Es el trastorno en la biosíntesis del colesterol con descenso del colesterol plasmático y acumulación de su precursor, el 7-dehidrocolesterol, que cursa con rasgos faciales dismórficos, encefalopatía y una amplia gama de malformaciones congénitas. Entre ellas tenemos las cardiovasculares, paladar hendido, hipospadías, polidactilía y sindactilía, entre otras 25. La disfunción hepática neonatal incluye, además de las enfermedades metabólicas que aquí nos ocupan, otros procesos no metabólicos y algunos trastornos de causa desconocida. Para el diagnóstico diferencial es útil clasificar el caso según el marcador predominante de disfunción hepática. 1. El fallo hepático grave. 2. Colestasis con el resto de las funciones hepáticas conservadas. 3. Hepatomegalía con o sin esplenomegalía y asociada o no a otros síntomas como hipotonía, miocardiopatía o hipoglucemia. Buenos días, mi nombre es Augusto Alejandro Coloma Mera y voy a hablarles sobre la evolución de las enfermedades antes presentadas. Síndrome de Smith-Lemli-Opitz. Algunos pacientes pueden llegar a sobrevivir hasta la edad adulta. Los pacientes levemente afectados pueden vivir y trabajar en un hogar grupal. Las enfermedades cardíacas y malformaciones cerebrales pueden ser letales. El manejo de esta enfermedad es sintomático y la mayoría de los pacientes se tratan con suplementos dietéticos de colesterol. Actualmente, equipos de investigación médica se encuentran realizando ensayos que investigan el tratamiento combinado con los suplementos de colesterol y con un inhibidor de la HMG-CoA reductasa. Hepatopatía. La colestasis neonatal comprende un tratamiento donde la mayoría de los pacientes neonatos normalizan la bilirrubina entre los 3 y 4 meses de edad, aunque esto se puede alargar. La AST generalmente se normaliza cuando existe la normalización de la bilirrubina, más bien entre los 6 y 7 meses de edad, aunque puede alargarse hasta un año. El tratamiento es de apoyo, incluye alimentos con una fórmula elemental si la lactancia materna no promueve el crecimiento y con suplementación con vitaminas liposolubles. Muchos expertos también utilizan ácido ursodesoxicolírico para promover el flujo de bilis e intentar reducir la ictericia. Hipoglucemia congénita. Las anomalías de estos pacientes abarcan desde problemas de aprendizaje hasta parálisis cerebral y trastornos convulsivos, persistentes o recurrentes, así como un retraso mental de diversos grados. Un deterioro a largo plazo de la hipoglucemia neonatal se asocia directamente con los niveles de glucosa en sangre o en plasma, que se encuentran inferiores a 18 mg sobre DL durante periodos prolongados de tiempo. La evolución de los neonatos con hipoglucemia también depende de las comorbilidades, como son la prematuridad y la septicemia y el daño orgánico isquémico hipóxico. Cada una de estas condiciones puede hacer contribuciones independientes a un desarrollo neurológico adverso. La muerte súbita. En la muerte súbita, los pacientes neonatos con muerte súbita tienen un pronóstico desalentador. En la práctica, todos los pacientes con sospecha de muerte súbita fallecieron, por lo que se presenta un pésimo pronóstico que carece de protocolos médicos o esquemas de tratamiento que permitan mejorar el cuadro clínico de los pacientes. Por último, tenemos el síndrome de Tony de Bre-Fanconi. El pronóstico es relativamente malo, con una esperanza de vida de 20 o 30 años. Sin embargo, esto depende directamente de los factores de riesgo de la enfermedad. Con una suplementación adecuada de líquidos, electrolitos y nutrientes, es posible un desarrollo físico y neurocognitivo adecuado, por lo que el tratamiento es sintomático. Y el manejo quirúrgico de trasplante de riñón es una estrategia curativa. Gracias. Buenos días, mi nombre es Mayra Díaz Loz, yo les voy a hablar sobre la estadística. El síndrome polimalformativo. Estamos hablando que el síndrome polimalformativo, o también llamado como el síndrome de Smith-Lemli-Opitz, al nacer es aproximadamente de 1 a cada 20.000 a 60.000 nacidos vivos. También se ha hablado que, basado en un cribado neonatal de portadores, existen genes de 1 a cada 1.590 a 13.500 nacidos vivos. Se ha evidenciado que el síndrome ocurre con mayor frecuencia en individuos de ascendencia justamente europea. También se habla que esta condición ocurre normalmente entre hombres y las mujeres, pero las mujeres a menudo no se diagnostican porque no se reconocen directamente las anomalías genitales. Ahora, vamos a hablar de la hepatopatía. En cambio, la hepatopatía es una enfermedad hepática que no se encuentra incluida como una de las enfermedades principales de causa de muerte en niños. Pero sin embargo, se ha estimado que cada año aproximadamente más de 15.000 niños son hospitalizados por dicha enfermedad hepática. Existen diferentes relacionadas contra la enfermedad, como entre la edad, la frecuencia y su etiología. La incidencia general hepática causa justamente en lactantes aproximadamente de 1 a cada 2.500 nacidos vivos. Los principales trastornos comprenden desde atresia biliar, trastornos metabólicos y colestiasis intrahepática. También se ha hablado de cada 1 a 500 niños son de entre los 6 a 11 años y entre los 250 niños hay entre de 12 a 11 años. Esa es la cantidad que se lleva en estadísticas justamente con enfermedades hepáticas.
Glucemia congénita. El 3,4% de neonatos presentan justamente glucosa en la sangre por debajo de los 40 miligramos de decilitro y el 12,1% presentaban los niveles por debajo de los 47 miligramos de decilitro. Los análisis univariados revelaron que la edad estacional de la diabetes materna está por debajo del peso a nacer, que vendría a ser menor a los 2.500 gramos. La muerte súbita. Estamos hablando que la muerte súbita ha disminuido tempranamente desde los años 2019. Hubieron alrededor de 1.250 muertes por muerte súbita infantil y alrededor de 1.180 por muertes aún de causas desconocidas. Desde 1990 a la actualidad hay alrededor de 130,3% de muertes por cada 100.000 nacidos vivos y 33,3% de muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El síndrome de Tony-Debré-Fanconi estamos hablando que es un síndrome hereditario que normalmente existe uno de cada 40.000 nacidos vivos a nivel mundial. Sin embargo, es difícil evaluar la epidemiología del síndrome de Fanconi, ya que abarca una amplia variedad de factores adquiridos, heredados, exógenos no relacionados entre sí. Si la afección es hereditaria, se habla que se observa una mayor frecuencia en niños caucásicos jóvenes, porque la cistinosis ocurre casi exclusivamente en los caucásicos, y es una forma común del síndrome de Fanconi. Por lo general, se desconoce la prevalencia de dicha afección. Muchas gracias. Para concluir el tema, debemos tener presente que las enfermedades metabólicas congénitas se refieren a lo que es un conjunto de patologías, las cuales comprenden una etiología similar. ¿En qué consiste esta? En un defecto en la estructura o en la composición de lo que es una proteína que desencadena en una complicación a lo largo de su funcionamiento. Bueno, en este trabajo se han presentado 5 patologías metabólicas. Son las más comunes presentadas en pacientes neonatos y también se ha explorado lo que son sus manifestaciones clínicas, su etiología, su evolución y su epidemiología. También se puede afirmar que las enfermedades metabólicas congénitas son patologías que son muy poco comunes y debido a esto no se han logrado explorar a profundidad y presentar muchos factores idiopáticos que limitan el pronóstico y el tratamiento de los pacientes, ¿no? Pero sin embargo, en la mayoría de los casos, la evolución de las patologías pueden ser controladas mediante el tratamiento multidisciplinario. Aún así, también se presenta lo que es una alta morbilidad. Esto depende de los factores tanto genéticos y factores de riesgo que pueden presentar cada paciente. Debido a esto, se realizan controles y chequeos mensuales para que esté garantizado lo que es la salud del producto. Y bueno, agradecerles por su atención.